Mucho se ha hablado de la guerra arancelaria iniciada por el presidente Donald Trump contra China y contra otros países con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales. Donald Trump declara la guerra comercial al mundo con los impuestos a las importaciones más altos en un siglo. Para los países que nos tratan mal, calcularemos el total de sus aranceles, barreras no monetarias y todo tipo de engaños. Y porque somos muy amables, les vamos a cobrar aproximadamente la mitad de lo que ellos nos cobran y nos han estado cobrando. Así que no serán aranceles totalmente recíprocos. Aunque varias naciones han intentado negociar con la Casa Blanca, el gobierno estadounidense ha sido enfático: no podrá hacer acuerdos con todos. Trump dice que el tiempo se acaba para que 150 países lleguen a un acuerdo o enfrenten aranceles más altos. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Y en Colombia ya se sienten los efectos. ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de aranceles para el comercio nacional? ¿Qué está pasando con las exportaciones? ¿Y qué pasará con las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos en medio del reciente acercamiento con China? Colombia ha sido históricamente un aliado estratégico de Estados Unidos en la región, tanto en el ámbito comercial como en las alianzas geopolíticas. Esta relación se consolidó con la firma del Tratado de Libre Comercio en 2006, que entró en vigor en el año 2012. Desde entonces, el acuerdo ha impulsado las exportaciones colombianas y ha fortalecido sectores claves de la economía en el país. Colombia con Estados Unidos ha tenido una relación comercial de larga trayectoria. Actualmente está mediada por un Tratado de Libre Comercio hace más de 10-15 años. El país, digamos que con eso pues tiene unas preferencias de tipo arancelario que le permiten llevar nuestros productos o nuestra ganancia exportable a este país y que obviamente le dan una facilidad de penetrar este mercado a nivel internacional. Y de igual forma pues obviamente existe una reciprocidad, también ellos tienen pues unas facilidades de exportar sus productos. En ese orden pues digamos que Colombia tiene una relación muy consolidada a nivel comercial con este país. Hasta hace poco era nuestro principal socio comercial. Hoy en día, digamos, eso ha sido superado pues por China, pero digamos que cuando hablamos de exportaciones es nuestro principal socio comercial. No solamente de productos mineroenergéticos, sino también de muchos productos de tipo manufacturero y también, por ejemplo, agroindustrial, y que pues obviamente pues eso representa gran parte de nuestra estructura exportadora como país. Según el informe Ritmo Exportador de abril del año 2025, en el primer bimestre las exportaciones del Valle del Cauca mostraron un desempeño sobresaliente: 38.5% de crecimiento en valor, 54.8% en volumen respecto del mismo periodo del año anterior. Y aunque esto refleja una mayor diversificación y apertura de nuevos mercados, el destino más dinámico sigue siendo Estados Unidos. Tras 13 años del TLC entre Colombia y Estados Unidos, las exportaciones del Valle del Cauca al mercado estadounidense crecieron un 152,3%, superando el promedio nacional. Sin embargo, la reciente imposición de aranceles del 10% a productos colombianos anunciada por el gobierno de Estados Unidos en el llamado Día de la Liberación plantea serias implicaciones para la competitividad de las empresas colombianas, tanto en el mediano como en el largo plazo. Los efectos ya se sienten en distintos sectores de la economía de Colombia y del Valle del Cauca. Bueno, hoy las empresas, si bien perciben un tema de incertidumbre, también están realineando sus estrategias para diversificar la llegada a diferentes mercados. Es muy importante el trabajo que hacen las empresas buscando nuevos socios comerciales. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y nos compra casi que el 30% de las exportaciones del Valle del Cauca en sectores tradicionales como el azúcar, el café, toda la cadena de dulcería, pero también en nuevos productos, en tubería, todo lo que tiene que ver con química básica, farmacéutica, también todo lo que tiene que ver con alimentos procesados, neumáticos, textiles. Cerca del 30% de la producción textilera se va para Estados Unidos. Entonces estos son los sectores que están haciendo un trabajo más juicioso de negociar con sus clientes, pero también estableciendo estrategias para afinar la cadena de suministro para poder llegar de forma más eficiente y que el arancel que se pretende imponer, que en este momento están suspendidos, no les afecte directamente. Estas medidas ya reflejan proyecciones de caída en las exportaciones y posibles pérdidas de empleo. Las empresas han tenido que reaccionar con rapidez. Renegociación de contratos, búsqueda de nuevos mercados y transformación de portafolio exportable.
La Cámara de Comercio de Cali y otros gremios insisten en la importancia de créditos blandos e inversiones en tecnología para mantener la competitividad en la región. Tendremos una mesa permanente junto con el sector privado, revisaremos cuáles son esas barreras frente al mercado regional y cómo podemos construir en conjunto una estrategia de diversificación comercial específicamente en América Latina. Vamos a proteger la industria nacional y vamos a aumentar la competitividad. Pero en el caso específico del Valle del Cauca, ¿qué estrategias se están implementando para mitigar estos impactos y mantener la competitividad internacional? Las empresas están buscando nuevos socios comerciales, están avanzando en diplomacia comercial. Es complejo porque son procesos que pueden tomar 3 o 4 años, pero están buscando conectar con sus socios comerciales. México se está buscando también la llegada a Chile, fortalecer el mercado suramericano, Ecuador, Perú, también están buscando alianzas en Centroamérica para poder llevar estos productos. Hay un punto muy importante, es que necesitamos aprovechar los tratados de libre comercio. Nosotros tenemos trato preferencial con 65 naciones alrededor del mundo, por eso es importante seguir avanzando en este tema y las empresas ya lo están entendiendo. Otro tema adicional que también están trabajando es alinear sus procesos, su cadena de suministro, hacer una logística más eficiente que permita diluir el incremento del tema arancelario que en este momento está suspendido, en el caso entendido de que no se logre bajar este 10%. Estados Unidos era el socio comercial del mundo, hoy lo es China. Entonces, pues obviamente Estados Unidos en una posición, no sé si legítima o no, pues obviamente ellos buscan retomar ese liderazgo en el mundo. Obviamente lo que están buscando es pues esquemas de negociación a través de unos métodos bastante heterodoxos desde mi punto de vista, pero que al parecer está empezando a tener efectos. Ya vemos que muchos países han generado esquemas de negociación. ¿Por qué? Porque es que las guerras comerciales no les sirven a nadie. Y el comercio es la mejor noticia que puede tener el desarrollo económico del mundo. Hay unas discusiones también de tipo geopolítico. Obviamente no le interesa mucho que sus socios comerciales tradicionales pues finalmente empiecen a abrir otras puertas, digamos, alternativas, digamos, bajo esta nueva visión en la administración. Digamos que lo ve de esa forma y pues, obviamente allí va a generar algún tipo de diferencia frente a esto. Nosotros, al ser un país pequeño, pues obviamente nuestros términos de negociación siempre van a ir en contra. Y eso para nosotros es una noticia no tan buena, porque pues finalmente por más que nosotros querramos hacer una transición a una diversificación de destinos de exportación, el volumen que nosotros exportamos a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial receptor, pues finalmente no lo vamos a ser capaz de trasladar de una forma rápida en el corto plazo, sino que eso va a ser un proceso de mediano y largo plazo. Y obviamente en ese choque, en ese elemento friccional, pues obviamente puede generar unos daños importantes a nuestro sector exportador. Puede parecer chantaje, por eso digo que es como una forma muy heterodoxa de la negociación. Digamos, no es diplomática para nada, es una forma chocante, digamos, que puede generar de negociación, pero es la realidad. Aquí tenemos que llamar mucho a la prudencia y a la diplomacia y al sentido de los tiempos de entender qué es lo que está pasando y cómo podemos responder, porque obviamente no es un capricho de un gobierno versus otro, sino entender que cada decisión que puede tomarse puede afectar muchos exportadores y muchas familias que viven de estas actividades económicas. Este panorama también ha puesto en evidencia la dependencia estructural de Colombia con respecto a Estados Unidos, pero como lo resalta la Cámara de Comercio Colomboamericana, solo el 17.3% de las exportaciones se ven afectadas significativamente por los sobrecostos. Esto plantea una pregunta clave. ¿Qué cambios estructurales necesita Colombia para diversificar los mercados internacionales? Hay muchos otros países y bloques comerciales interesantes para Colombia y entrar a ellos son nuevas oportunidades para el empresariado colombiano que podrá fortalecerse, aumentar ventas, generación de empleo y el crecimiento de la economía colombiana. Es importante tener no solamente el acceso al mercado chino, sino también conversaciones con todos los 120 países que hacen parte de la ruta y de la Franja de la Seda, también con los países que hacen parte del BRICS y poder tener una oferta mucho más grande. Los países siempre tienen que apostar por una diversificación, una canasta exportadora mucho más sofisticada y mucho más diversa, porque finalmente eso habla muy bien de la complejidad económica que tienen los países y que finalmente eso normalmente se traduce en mayor competitividad y bienestar, primero de productos con mayor nivel de agregación de valor y que también, digamos, pues vayan a muchos más destinos. Este tipo de coyuntura lo que hace es llamar la atención sobre, digamos, los diversos actores que están involucrados en esto, ¿cierto? Desde el empresario, pues que finalmente son el corazón de todo este proceso, pero también todo el sistema normativo e institucional que lo soporta, desde lo regulatorio, como puede ser la DIAN, el INVIMA, el ICA, bueno, las diversas
agencias que normalizan y están regulando las operaciones internacionales del país, tanto en puertos como en aeropuertos y en demás. Y también pues digamos como las instituciones tanto públicas como privadas de fomento, entonces el Ministerio de Comercio, lo que antes se llamaba Proexport, que hoy es Procolombia, por ejemplo acá en el Valle del Cauca pues las cámaras de comercio, Invest Pacific como agencias de inversión extranjera que se vienen a los territorios, pero digamos que este tipo de procesos deberían ir acompañados de una armonización frente a lo regulatorio y frente al fomento desde lo público y lo privado. Es deseable la diversificación tanto en destinos como en productos, porque digamos que en la medida que el país tenga una vocación exportadora mucho más amplia, pues la creación de riqueza para el país y la competitividad va a ser mucho más grande y obviamente pues el bienestar como de país también va a aumentar. El comercio exterior es una operación muy delicada, es una operación con múltiples pasos, definir hacia qué mercado vas a ir, entender ese cliente en ese mercado cómo quiere tu producto y ya entendiendo eso logísticamente cómo lo vas a llevar, cuáles van a ser los costos que vas a asumir para llevarlo, cuáles van a ser los términos de la negociación, cómo van a ser los pagos, porque finalmente en cada uno de esos puntos se puede caer un proceso de exportación. Entonces lo importante es que exista esa unidad y esa visión conjunta de buscar un país que tenga una mayor vocación de exportación a través de una sofisticación en diversidad de productos y en diversidad de destinos. Un aspecto clave es la capacidad del país para redirigir su oferta exportadora hacia nuevos destinos. En regiones como el Valle del Cauca, con una industria que no es minera, surge una gran inquietud. ¿Está preparada la infraestructura logística, portuaria y comercial para abrirse a nuevos mercados? El Valle del Cauca tiene una ventaja comparativa y competitiva también, y es la diversidad de su tejido empresarial, pero también la conexión con el puerto de Buenaventura. Este puerto tiene la capacidad de llegar a 150 países a través de sus rutas marítimas. La zona portuaria del Pacífico concentra el 30% del comercio exterior. Esta región, el Valle del Cauca, concentra el 22% de la actividad manufacturera y el 19% de la agroindustria. Son estrategias que están generando las diferentes empresas para prepararse y diversificar la llegada a sus socios comerciales. Se está trabajando también en generar alianzas para poder llegar a otros mercados a través de terceras naciones, con lo que buscamos poder fortalecer la capacidad del Valle del Cauca y los empresarios para llegar a estos países. Frente a los aranceles, el gobierno colombiano ha buscado acercamientos con China, apostando por una estrategia de internacionalización que incluye la adhesión a la Ruta de la Seda. Ya hay una ruta comercial, nosotros no estamos haciendo acuerdos militares. Ya hay una primera ruta comercial Shanghái, Puerto de Buenaventura. Este acercamiento con China abre puertas de comercio, inversión e infraestructura, pero también genera grandes interrogantes. ¿Qué oportunidades reales y qué riesgo implica esto para Colombia? China está muy interesado en financiar proyectos extractivos, ya sea de minería de cobre, minería de carbón, como también proyectos de infraestructura, autopistas, trenes, ferrocarriles y metros en las distintas ciudades como Bogotá y Medellín. Hoy la fase de crecimiento económico de China está sustentada sobre abrirse al mundo a través de exportación de sus productos. Es decir, China es un país con una alta proporción aún de una economía manufacturera, es decir, una economía industrial, en el cual lo que interesa es, a partir de esta nueva visión del desarrollo planteada pues por el gobierno chino, es vamos a ser el principal socio de exportación del mundo. Y la Ruta de la Seda es prácticamente la estrategia con la cual China lo que quiere es posicionarse en el mundo con muchos socios comerciales, pero para exportar. Obviamente, digamos, nos interesa mucho también entender que hay posibilidades de mirar a este mercado. Pero digamos que nuestra canasta exportable, que no está relacionada ni con petróleo, carbón y oro, o sea, los mineros energéticos, ese tipo de productos, llevarlos a China revisten una complejidad logística diferente que si los estuviéramos enviando a Estados Unidos. De hecho, se hablaba mucho del caso de las flores. Las flores colombianas van a Estados Unidos a través de transporte aéreo y el costo del transporte pues finalmente se puede asumir porque es un vuelo corto, pero un flete por avión hacia China desde Colombia pues finalmente no tendría mucho sentido, o sea, es decir, sería un costo muy alto y que obviamente pues digamos se podría afectar la calidad del producto cuando llegue allá. Entonces digamos allí tenemos una serie de elementos y de restricciones logísticas que se pueden solventar en la medida en que exista una demanda, pero digamos que todavía está por verse eso. Y también es que hay que entender algo, es que los patrones culturales juegan un elemento muy fundamental en esto. Ellos tienen unas formas distintas, culturalmente son distintos y que obviamente esto implica un diseño de producto distinto al que nosotros podemos enviar a países en los cuales culturalmente tenemos mucha mayor similitud.
Para nosotros todavía la cultura china es una cultura que todavía es un poco distante de lo que nosotros conocemos y sobre todo porque es un país muy grande. Allí, digamos, llegar a ese tipo de mercados implica un esfuerzo, primero, logístico, segundo, de entender ese tipo de consumidores y ya entendiendo ese tipo de consumidores, qué tan viable es poder modificar ese diseño de producto para que finalmente llegue con pertinencia a ese tipo de mercados. Bueno, Estados Unidos decididamente ha lanzado una voz de alerta, ha levantado la mano varias veces. El gobierno colombiano está desarrollando una estrategia para negociar con Estados Unidos ese 10% de arancel. Ese 10% incluso nos deja a nosotros en condiciones poco competitivas en el agro. Nosotros hemos llegado a posicionar oferta agroindustrial en Estados Unidos, principalmente tomando parte del mercado mexicano de aguacates que está llegando a Estados Unidos. Nosotros también estamos llegando en ese segmento, estamos llegando en limones, también estamos llegando en otros bienes agroindustriales a competir en Estados Unidos. Este 10% nos genera una traba competitiva. México no la tiene, ha sabido negociar, ha sabido avanzar protegiendo la frontera, que fue la principal solicitud del gobierno norteamericano. Pero ¿qué pasa además de esto? El tema con China sí configura darle la espalda a uno de nuestros principales socios comerciales y eso puede generar repercusiones. Ya Díaz Balart, el canciller, levantó la mano en Estados Unidos y dijo que la negociación de Colombia de entrar a la franja y la ruta de la seda es una buena señal de mercado para el café centroamericano y para el azúcar brasilero. Entonces ahí tenemos un irritante muy fuerte con nuestro principal socio comercial. Aunque China se perfila como una alternativa para aliviar las tensiones con Estados Unidos, ingresar a su mercado presenta retos logísticos, culturales y comerciales. ¿Cómo perciben las empresas colombianas esta oportunidad? ¿Es una vía real de crecimiento o es un mercado muy difícil de conquistar? Colombia y los colombianos se han dado cuenta de la necesidad de diversificar socios comerciales y en ese sentido la favorabilidad de China en el último mes subió 12 puntos, mientras que la favorabilidad de Estados Unidos bajó 10 puntos. Entonces sí es significativo, digamos, el cambio en la sociedad de favorabilidad con China, pero las implicaciones a fondo todavía no se sabe porque la influencia china en Colombia, a pesar de tener un potencial enorme de crecer, todavía sigue siendo limitada. Bueno, si bien ofrece oportunidades en la exportación de bienes básicos, principalmente materias primas, es muy importante aclarar algo. La economía china no es una economía de mercado. La economía china es una economía centralmente planificada. Es una economía que subsidia sectores, que tiene una capacidad para diluir cualquier tipo de incremento arancelario manejando su política monetaria. Además de ello, están buscando consolidar la iniciativa de la ruta y de la franja para poder colocar sus exportaciones principalmente en los diferentes países con los que tiene tratado. Un dato muy importante es que las exportaciones hacia China solamente suman 17 millones de dólares en el Valle del Cauca, mientras que las exportaciones hacia Estados Unidos consolidan cerca de 160 millones de dólares. Esto nos quiere decir que Estados Unidos compra 10 veces más de lo que nosotros le vendemos a China. China nos compra bienes básicos, principalmente aguacates, principalmente cafés, mientras que Estados Unidos ya nos está comprando bienes elaborados, bienes transformados con valor agregado y es muy importante para poder insertarse en las cadenas globales de valor. Generar este tipo de conexión con China, aceptar la franja y la ruta como la iniciativa que se propone, que es una iniciativa de desarrollar infraestructura, puede generar irritantes mayores con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Hoy ya existen 19 irritantes comerciales por parte de Estados Unidos. La necesidad de que las aduanas sean digitales y se avance en la digitalización, la necesidad de que se trabajen mecanismos para poder posicionar mejor oferta norteamericana en los mercados locales. Ya había un acuerdo para recibir vehículos de carga. Colombia empieza a generar un control y una certificación que no debería ser porque ya están homologados este tipo de vehículos. También la necesidad de que se pueda entender cómo se trabajan los modelos logísticos, cómo se trabajan los modelos de integración para darle fluidez a la cadena de suministros de las importaciones que tenemos desde Estados Unidos. Entonces son diferentes irritantes que pueden hacer mella la relación que tenemos con nuestro principal socio comercial y que la iniciativa de la franja y la ruta puede aumentar este tipo de incertidumbre. Yo creería que en el corto plazo va a ser un socio más de importación, es decir, de nosotros comprarle cosas a China, pero eso también tiene una implicación. Por ejemplo, algo que pasó hace poco con Propal, con Carvajal Pulpa y Papel, que le solicitó al gobierno, por favor, subir los aranceles al papel. ¿Por qué? Porque, digamos, China es un país de una economía de escala, un país con 1.000 millones de habitantes. Industrialmente no tenemos cómo competir. Pero entonces en ese ámbito, pues obviamente siempre vamos a tener, digamos, una asimetría frente al desarrollo comercial, sobre todo en ese tipo de productos. Allí hay una oportunidad
creería que sí. Me gusta mucho el tema de la diversificación de mercados y ver cómo abrimos más, pero yo creo que esos son temas que hay que revisar con una rigurosidad importante para poder, digamos, capitalizar esas oportunidades de mercado, tanto exportando como importando productos. Los desafíos comerciales que enfrenta Colombia hoy no son solo coyunturales, son una oportunidad para repensar la economía del país. La imposición de aranceles deja claro que no se puede depender de un solo mercado. Es fundamental fortalecer las capacidades internas y avanzar hacia una estrategia exportadora más diversa, resiliente y alineada con las dinámicas globales. 4 recomendaciones fundamentales desde la visión del comercio exterior y la logística. Lo primero, seguir generando mecanismos de diplomacia comercial. Necesitamos tener más socios, las empresas necesitan llegar a más países, aprovechar los tratados de libre comercio con Europa, con los Emiratos Árabes, Corea, también con la Unión Europea y en algunos países que tienen trato diferencial. Centroamérica también es otra oportunidad. Seguir trabajando el mercado de Mercosur es otra alternativa. Lo segundo, mejorar los procesos logísticos. Todo lo que se hace intraempresa, todo lo que se puede generar de eficiencia en las cadenas de suministro permiten ajustar costos. Permiten ajustar tiempos y nos permiten llegar de una manera más eficiente y menos costosa para este mercado, y aún así cuando tengamos el arancel del 10% podemos lograr negociar a través de estas buenas prácticas. Lo tercero, la conversación directa de estas empresas con sus clientes en Estados Unidos. Ya hay casos que entendemos nosotros desde Analdes y se han venido presentando donde los empresarios colombianos tocan la puerta de su cliente en Estados Unidos, llegan a unos acuerdos para diluir este arancel, tomando parte de los costos y no transmitiéndoselos a los consumidores en Estados Unidos, y abre la puerta también para desarrollar proveeduría que en su momento era traída desde China en Estados Unidos. Entonces hay oportunidades para nuevos negocios. El sector textil puede encontrar una buena oportunidad tomando en cuenta los aranceles que se le han impuesto a Bangladesh, a India, a Vietnam, que son altos y aunque se están negociando pueden generar algún tipo de resultado. Y lo último también es seguir empujando las exportaciones, seguir la dinámica exportadora. Exportar genera beneficios, el cambio se hace exportando. La llegada de divisas permite tener economías más sólidas, empresas más sólidas con mayor capacidad de internacionalización, de expansión de su capacidad productiva, pero sobre todo nos permite tener un diálogo directo para poder innovar y mejorar los productos que se colocan en el mercado. Es ver también cómo nuestros empresarios se llama la atención sobre la diversificación. Yo creo que profundizar nuestras relaciones con nuestros vecinos es fundamental. Nuestros vecinos tienen nuestros mismos parámetros de compra, tienen nuestros mismos parámetros culturales. Los retos logísticos y aduaneros son conocidos, por lo menos ya sabemos cómo funcionan, y digamos que son mercados también que están creciendo. Digamos, también es una buena noticia que otra vez Venezuela sea receptor de nuestras exportaciones, porque Venezuela fue durante muchos años nuestro principal socio comercial, y esto digamos allí nos llama la atención para eso. Pero yo creo que en general es una coyuntura que nos llama a la reflexión y al repensar, digamos, esas estrategias de internacionalización y cómo juntos, digamos, desde el empresarial, desde la regulación y desde las entidades de fomento y apoyo, tanto públicas como privadas, podemos diseñar estrategias de diversificación, tanto en producto como en destino, pues que finalmente propendan por un fortalecimiento del sector exportador en Colombia, que es muy pequeño. O sea, es decir, cuando uno ve los grados de concentración de las empresas exportadoras es muy pequeño frente al total. O sea, es decir, nuestra población exportadora empresarial es muy pequeña y es muy concentrada, y es por eso que digamos que las apuestas de programas como el de nosotros de comercio exterior acá en la universidad es apoyar a que esas pequeñas empresas pues puedan tener una vocación exportadora importante y apoyarles a ese proceso y que finalmente tengan éxito en los mercados internacionales. Gracias por acompañarnos en este especial de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Quienes nos ven a través de plataformas digitales, no olviden seguirnos y compartir este contenido a través de las redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo, donde hablaremos sobre cómo todo este tema arancelario afecta la tasa de cambio y las inversiones en el país.